eso le generó al sector de oposición decepción, Otra vez, de nuevo. lamentable. Otra vez de nuevo. El diputado Ubel Roa nos hablará acerca de este tema. ¿Cómo está? Buenos días, Sí, diputado. buenos Ya días. con café. Sí, sí, qué bueno el desayuno. Buenos días a todo el pueblo de Venezuela, mi querido pueblo de Trujillo. Sí, ayer la decepción, pero para esa oposición que aspiraba, pues, que se hiciera lo que tradicionalmente ocurre en estos hechos de las economías, sobre todo en estas economías que nunca lo hemos negado. Nosotros estamos construyendo socialismo en el marco de una sociedad rentista que tenemos que superarla. Es parte del reto del socialismo bolivariano. Y ayer, y lo decía nuestro presidente de la Asamblea Nacional en el programa con el Mazo Dando, que no, en revolución no hay paquetazo. Y tú lo acabas de ratificar, no hay paquetazo. Porque nosotros siempre vamos a preservar los intereses y la búsqueda de la máxima felicidad posible del pueblo venezolano. Y otro elemento bastante importante, que es esa necesidad de invitar en una circunstancia como esta, porque cuando tú analizas y evalúas con objetividad, que por eso el presidente ayer lo decía, ¿quiénes son los verdaderos analistas? Bueno, el pueblo venezolano que aprendió, así como el pueblo venezolano aprendió a conocer su constitución y sus leyes, aprendió durante estos años de revolución a también analizar y a conocer qué está ocurriendo con la economía, porque a veces solo se reducía a decir cifras macroeconómicas o algunos números que mostraban una realidad fría en números y que no se palpaba sobre qué pensaba la gente abajo. Por el contrario, hoy por hoy es un criterio sine qua non en la toma de decisiones de la revolución bolivariana y nos encontramos con un pueblo que siente y entiende la circunstancia que atraviesa el país y cómo hay toda una situación de bombardeo económico y de guerra económica, no solamente nacional, sino cómo se ha fraguado toda una componente internacional para afectar a todos aquellos países que intentan o que buscan ejercer su plena independencia y su soberanía. Ahora, hablar de esto y mostrar titulares como este, por ejemplo. El presidente anunció un nuevo incremento del salario mínimo, no para el 1 de mayo, sino para el 1 de febrero. Llega a 5.000 y pico, ¿no? 5.600 bolívares el salario mínimo, sigue siendo uno de los más altos de América Latina. Y bueno, vamos a mostrar uno que está en acera al frente, ¿no? Este sistema, diputado. Bueno, yo me imagino que ya ahorita o seguramente en otros canales lo están bombardeando, porque se esperaba, por ejemplo, que el dólar de 6.30 cambiara de precio. ¿Qué explicación le damos a la gente que, sin ánimo de frotarse las manos y querer que la economía venezolana fracture, decía, bueno, tal vez el dólar a 6.30 es insostenible en este momento? ¿Qué visión tienen ustedes de eso? Sí, fíjate, primero es necesario entender eh, qué estamos evitando o qué está ocurriendo. En estos momentos el presidente, cuando habla de necesidad de priorizar, sincerar y optimizar el uso de la divisa, es necesario, el presidente apunta hacia seguir utilizando esas divisas en lo prioritario del venezolano, es decir, que tenemos que preservar para la mayoría de venezolanos el acceso a una divisa de un bajo costo para la obtención de las medicinas y los alimentos del pueblo de Venezuela. Para ello anunció algo así como 8.400 millones de dólares, los cuales van a permitir cubrir esa necesidad. Elemento que es importante destacar acá, y cuando el presidente habla de optimizar, es que bueno, debemos evitar que nos ocurran o que nos vuelvan a filtrar las mafias que filtraron nuestra economía, porque esto hay que decirlo, y lo ratifico cada vez que puedo ir a un programa. Es falso totalmente que el Ejecutivo sea quien maneja la mayoría de las divisas. No, nosotros constitucionalmente, nosotros asignamos, el Ejecutivo Nacional asigna de las divisas que ingresan al país, que por cierto, el 96%, ayer lo decía el presidente, lo produce, es nuestra industria petrolera, se le otorga un 70% al sector privado. Entonces, ¿qué está ocurriendo con ese sector? ¿A qué ha jugado no voy a referirme a todo, pero lamentablemente ha sido una gran mayoría que no apuesta al interés nacional? Aquí no se le está pidiendo a ese sector que sea chavista, aquí se le está pidiendo que apueste al interés nacional, que apueste a la necesidad a la función que le toca en el marco de la sociedad venezolana, que es proveer y producir los bienes y servicios que demanda la población. Cuando hablamos de optimizar, y el presidente lo ha dicho, el problema no es el modelo como han querido vender, el problema es que al modelo algunos elementos que están en transición, porque nosotros sí creemos que con el transcurrir del tiempo el pueblo venezolano debe empoderarse de todas estas funciones para que no sigamos dependiendo de ningún empresariado que se atreva a chantajear al pueblo como lo han hecho hasta ahora,
muchos de ellos acaparando alimentos, distorsionando la distribución, desviando la distribución del alimento y sobre todo un elemento que no podemos dejar por fuera, como ha sido el contrabando. Insisto, creo que el contrabando no ha sido una de esas grandes puñaladas que le han dado a nuestra economía y que tenemos que ir año a año disminuyendo la capacidad o esas redes, esas mafias cuasi perfectas que se tejieron para llevarse los alimentos, medicina e inclusive la gasolina del pueblo venezolano. Es por ello que nosotros insistimos que estas medidas, el presidente invitó inclusive a la oposición venezolana y a todos aquellos empresarios que creen en el país, que creen en la democracia, a asumir esto como una política de Estado.